anticristo, guerra, hambre, muerte. Luego tenemos el quinto sello, donde ahí se desata una gran persecución contra todo aquel que profesa el nombre de Cristo, y en el sexto sello hay ese gran cataclismo en la tierra, y los hombres reconocen: esto es Dios, y dicen: no podemos soportar la ira del Cordero de Dios. ¿Quién ha visto un cordero airado? Una ovejita airada, que todos salen corriendo y tienen miedo. Suele ser al contrario, ¿verdad? Pero da la casualidad que justo antes, uno de los 24 ancianos le ha dicho a Juan, que estaba llorando porque no se encontraba tranquilo, que el león de la tribu de Judá, él es digno de abrirlo. Y entonces Juan dice: ya, esta es una profecía del Antiguo Testamento, ahora entiendo de verdad. Pero ese león, cuando él mira, ve que es un cordero, y no un cordero fresco y fortalecido, fuerte, sino que ve un cordero inmolado, un cordero que ha sido degollado. Pero cuidado, que este no es un cordero cualquiera. Este es el cordero del que todos le tienen miedo. En el capítulo 6, el versículo 12, dice así: y miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, Apocalipsis 6, 12, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en sus cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Sabéis? Cuando el Cordero está airado, el libro de Hebreos dice: tremenda cosa, horrenda cosa, horrible, terrorífica cosa es caer en manos del Dios vivo. Recuerda, este es el Dios vivo. Jesucristo es Dios todopoderoso. Es el Dios que se aira contra el mal cuando el maligno no quiere arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Él es misericordioso. Pero si tú eres obstinado y en tu pecado quieres permanecer y rechazar la gracia y el perdón del Dios justo y bondadoso, entonces ya solamente te espera una horrenda y terrible expectativa de ira y de justo juicio de Dios. Así es. Entonces, cuando llegamos a este momento, pensamos: ¿quién se podrá mantener delante del Cordero airado? Y termina el capítulo 6, versículo 17, diciendo: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Quizá la pregunta es para ti y para mí personal: ¿yo me podré sostener de pie delante del Cordero de Dios? ¿Podré estar de pie cuando Él está airado? El capítulo 7 nos responde quién podrá estar de pie. Y nos responde en ese capítulo 7, que constituye realmente un paréntesis de esos juicios, y ese paréntesis dice: espera, no voy a continuar al séptimo sello, lo vamos a ver en el 8. Vamos a ver quién se puede mantener de pie, porque hay una cosa: Dios es tan misericordioso, tan bondadoso, que quiere que tú y yo podamos estar un día cohabitando, disfrutando y alabando al Cordero de Dios. Pero hay condiciones. Hay algo que tiene que haber ocurrido en tu vida que Él hizo en el pasado para que hoy tú puedas estar
con Él. Nos dice que hay dos grupos en todo el universo, solo dos grupos que se pueden mantener de pie delante del Cordero de Dios. El primero de esos grupos nos dice que serían, de personas que serían libradas de la ira del Cordero, son 144.000 judíos, 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Ese grupo, especialmente, nos dice la palabra de Dios. Ya estudiamos eso, no puedo detenerme en explicarlo otra vez. Si tú estás pensando, yo no he entendido eso, en YouTube, en Internet, tenemos los vídeos y hay un vídeo que se llama Los 144.000. Entonces lo puedes escuchar si quieres. Pero hay un segundo grupo, y en ese segundo grupo que tenemos es una multitud incontable de personas de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Y eso está hablando de todos aquellos. Estos 144.000, te lo digo de paso, son 144.000 misioneros judíos que van a evangelizar el mundo entero, que van a tener un sello puesto por el Espíritu de Dios para ser protegidos, y aunque el anticristo y todo este mundo va a ir contra ellos, no los van a vencer, no los van a matar. Ellos van a pasar estos 7 años de tribulación predicando la palabra de Dios y van a llegar al reino milenario de Cristo. Eso quiere decir 1000 años reinando Cristo en la tierra literalmente. O sea, que al final de este periodo, Cristo viene por segunda vez, pone su pie en el monte y Él empieza un reinado. Juzgará a la tierra. Mientras tanto, todos estos juicios que están cayendo sobre la tierra tienen lugar. Así que en el capítulo 8 tiene lugar la apertura de este séptimo sello. En el capítulo 8 vemos cada uno de estos sellos es un juicio sobre la tierra. Entonces vemos que en el capítulo 8 vemos que se desencadenarán los juicios del día de Jehová, con el que se prepara la segunda venida del Señor. Todo esto es realmente como Dios está mostrando, preparándolo todo para que el Señor venga a tomar posesión de la tierra. Y esto es una verdad que quiero que marques en tu cerebro. Cristo viene por segunda vez para tomar posesión de la tierra. La tierra le pertenece a Él. Así que vamos a ver que en este séptimo sello surge una nueva serie de juicios, que en ese séptimo sello se abre esa nueva serie de 7 juicios más. O sea, con el séptimo sello se abren 7 juicios más, que son las 7 trompetas que vamos a empezar a ver en el capítulo número 8. Ahora, todos estos juicios tienen unas verdades muy importantes que quisiera resaltar. Antes de continuar, quiero mostraros unas consideraciones preliminares sobre las 7 trompetas. En primer lugar, el esquema de los juicios. Hemos visto que son 4 juicios que son iguales que las 4 trompetas que vamos a ver a continuación. La semana que viene vamos a ver las trompetas. Hoy estaremos todavía con el capítulo 8, versículo 1. No vamos a avanzar más del versículo número 1. Por eso os tengo a todos callados y espero que calléis durante media hora por lo menos. Así que ya vais a ver que nos queda poco tiempo, pero va perfectamente en consonancia con el capítulo 1, versículo número 1, que es algo que parece que es imposible en la tierra. ¿Tú vas a tener media hora callado a todo el mundo?
que estén en silencio escuchando o que nadie hable? Y tiene un propósito. Vamos a verlo. Pero antes quisiera ver unas similitudes entre estos juicios o plagas. A propósito, si vas al capítulo 22 de Apocalipsis, dice que cualquiera que añade o quite de este libro algo, las plagas de este libro, y los llama plagas, caerán sobre él. No se puede añadir ni quitar. Eso deja una responsabilidad muy clara, no solamente al pastor, no solamente a los diáconos, no solamente a la iglesia o a todos los miembros, deja una responsabilidad muy grande a todo cristiano. A esta palabra no le debo de añadir ni de quitar. Si voy a una iglesia donde añaden o quitan o modifican algo, fuera. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué me estoy acarreando condenación? ¿Por qué me estoy acarreando plagas? ¿Por qué estoy en un sitio donde no me enseñan la verdad? Solamente la verdad. Bueno, es que me han dicho una mentira, pero 9 verdades. Lo siento. No me voy a tomar una botella de Coca-Cola que me gusta con una gota de cianuro. Que no. Nada de veneno. Y espero que vosotros tengáis el discernimiento de decir, no es lo que me digan, es lo que dice Dios en su palabra, lo que va a marcar lo que yo creo. Y esa debe ser una norma de conducta y fe del cristiano. Toda la Escritura es... ¿Por quién? Por Dios, no por un hombre, no por unas ideas o por una iglesia. Es la palabra de Dios, toda tu autoridad. Eso implica a Dios, por supuesto. Entonces, si yo creo y asumo y obedezco toda la palabra de Dios, estoy obedeciendo a Dios. Y es lo que debe ser mi regla de fe y práctica. Así que estas plagas, todo esto venía por la palabra plaga, esas plagas, da la casualidad que tienen mucha similitud con otro pasaje bíblico en el Antiguo Testamento donde también habían plagas. ¿Os suenan? ¿Os suena que había plagas en el Antiguo Testamento? Han habido muchas, pero unas muy concentradas. El pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. ¿Y cómo fue liberado? A través de plagas. Dios lo utilizó. Y estamos viendo que aquí en Apocalipsis vemos bastantes similitudes. En ambos casos, las plagas vienen como respuesta de Dios al clamor de su pueblo que sufre y ora pidiendo intervención. Hemos visto que el pueblo de Israel en Egipto oraba, Señor, ayúdanos, libéranos, necesitamos salir de esta situación. Solo tú puedes hacerlo. Y estamos viendo como el mundo cada vez más ha perseguido en el pasado, sigue persiguiendo en la actualidad, pero eso no es nada con la persecución que se va a desatar en el tiempo de la gran tribulación. Muchos gimirán. El quinto sello que vimos eran los que estaban bajo el altar, degolladas sus cabezas, pidiendo en oración, Señor, no es nuestra la venganza, lo sabemos, pero haz justicia, juzga tú justamente. El que no haya venido arrepentido a ti te corresponde. Haz tu justicia. Y así es que el Cordero de Dios ofreció en la cruz perdón a todo aquel que viene arrepentido a él. Pero el Cordero de Dios volverá por segunda vez diciendo, no quisiste perdón, entonces tendrás la justa paga del pecado. ¿Sabéis qué es la justa paga del pecado? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios, estamos en el tiempo del regalo de Dios, no lo desprecies. Dale las gracias, disfrútalo y espera. Y compártelo, porque hay más almas que también lo necesitan. Así que qué bueno es ver que mi Dios es un Dios muy misericordioso, bueno y lleno de gracia. La palabra gracia significa regalo de Dios no merecido. Eso es lo que tú y yo hemos recibido.
un regalo que no lo merecíamos. Encima, el mejor de los regalos. ¡Qué bendición! Así que vemos que en ambos casos las plagas preceden a su liberación. El pueblo ora, se humilla, pide perdón y se entrega en las manos del Señor, y el Señor dice: ahora liberación en tu corazón. Así fue mi salvación, y espero que así fue tu salvación. Te arrepentiste, reconociste tu condición, le entregaste tu corazón a Él, y el poder del Señor, la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado. ¡Qué bendición tan grande! ¿Ves? Eso es el amor del Señor, en medio incluso de los juicios del Señor. Esos se pueden sostener de pie delante de la ira del Cordero de Dios, porque han confiado en la sangre que el Cordero de Dios derramó antes, porque ahora ya no derrama sangre, ahora derrama ira. Y espero que tú hayas confiado en Él, para que no te toque la ira de Dios. También hay otra similitud. Las plagas en Egipto se desencadenaron por la negativa de Faraón a dejar ir al pueblo de Dios a adorarle. Lo vemos, dice en Éxodo 7:16, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, eso dice Dios a Moisés, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Mundo, déjanos adorar a nuestro Dios. Déjanos tener libertad para entregarle nuestras vidas a Él. No quiero que seas diferente. Quiero que seas igual que todo el mundo. Quiero que vayas en la corriente, no contracorriente. Quiero que seas un pez muerto, no un pez vivo que lucha contra corriente. Y Dios nos dice: no estáis muertos, porque habéis sido librados de vuestros delitos y pecados por la sangre de Jesucristo. Ahora vivid para Cristo. Demasiado tiempo entregasteis vuestros miembros, vuestras mentes y vuestros corazones al pecado. Ahora baste ya eso. Ahora honra al Señor. Qué bueno es. Y a pesar de la negativa de una y otra vez, vemos realmente que en las plagas también surgen del toque de las trompetas. Vemos al vindicar a los creyentes muertos por causa de la oposición de este mundo contra el cristianismo. Y lo vemos otra vez ahí en el capítulo 6, en el versículo 9 nos dice que estaban clamando, Apocalipsis 6, 9, y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Eso tiene que ver con el clamor, perdón. Y ahora vamos a ver también cómo esas plagas que se negó. Y entonces dice en el versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El mundo va a ir contra nosotros. Y el Señor Jesucristo nos lo advirtió y nos lo dijo. El mundo os va a despreciar. El mundo se va a burlar de vosotros. Y en este tiempo de tribulación, y ya estamos viendo algo de esto, porque si estuviéramos en Corea del Norte, por ejemplo, bien diferente sería esta reunión. Estaríamos seguramente escondidos en el sótano de mi casa, y yo estaría hablando y diciendo: cuando salgáis, salid puestos con, no lo sé qué ropa se llevan aquí, pero de otra manera, porque que no nos identifiquen como cristianos, sino ya sabemos que la próxima reunión será en la cárcel. Así es. Hay más cristianos en la cárcel que fuera, en Corea del Norte. Pero gracias a Dios que nosotros podemos tener esa libertad, aprovechémosla y testifiquemos. Estos, en el tiempo de tribulación, sufrirán una persecución cual nunca se ha visto. Y sufrirán de tal manera que creer significará pagarlo con la vida. Ya lo pagó Cristo primero. Así que si Él dio su vida,
nosotros a Él. Y también cuando Dios derramó sus plagas sobre Egipto en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue preservado de una manera muy especial, milagrosamente. ¿Sabéis que cayeron plagas sobre Egipto que no tocaron al pueblo de Israel en aquel tiempo? Nos dice la palabra de Dios en Éxodo 8:22, y en aquel tiempo yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Me hubiera gustado vivir ahí en la tierra de Gosén, sin moscas. ¡Qué bueno! ¿Cómo me hubiera gustado estar? No puedo ver una mosca en mi casa, mi mujer se ha reído porque... ¡Uy! Y mosquitos menos aún, mucho menos. Luego después del culto os contaré lo que hago con los mosquitos. Pero bueno, qué bueno es saber que Egipto estaba lleno de moscas. Si vas al Nilo hoy en día lo crees, porque sigue estando lleno de moscas. Mi prima fue allí y dijo que no es tan limpio el Nilo como lo pintan, pero todo Egipto lleno de moscas y la tierra de Gosén sin moscas. Dios les preservó y les cuidó. En el capítulo 9 dice en otra plaga, solamente en la tierra de Gosén, donde están los hijos de Israel, no hubo granizo. Llovió granizo sobre Egipto y sobre esa tierra no cayó ni un solo granizo. Dios los preservó. Y de una manera muy especial Dios hace eso con nosotros. Y nos cuida y nos preserva la vida. Y nos da bendiciones cual nunca. Pero este tiempo de tribulación Dios va a preservar de una manera muy especial, como ya os he adelantado, los 144.000, ¿sabéis? No van a perecer. Va a ser sus vidas preservadas. Y Dios los va a cuidar de una manera muy especial. Y van a ser bendecidos por el Señor. En el capítulo 7, el versículo número 3 y 4, nos dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, eso es lo que dice a los ángeles que van a venir, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y señala la nacionalidad, israelita, no cualquier israelita, son israelitas creyentes verdaderos en el Señor Jesucristo. Por supuesto, no es que ser de esa nacionalidad significa que ya eres salvo. Eso espero que para algunos que habéis estudiado un poquito más no os traiga confusión. Es un verdadero cristiano que en este momento está señalando que es de la nacionalidad judía. Así que el verdadero judío no es el que lo es de nacimiento o de nacionalidad o porque su pasaporte dice judío. El verdadero judío es el que ha creído en el judío con mayúscula, porque la salvación viene de los judíos, dijo Jesucristo a la mujer samaritana. Y les mostró bien claramente, es judío el que de corazón ha entregado su vida al Señor Jesucristo. Bien, seguimos un poco más viendo esas plagas en Egipto. Llama mucho la atención que sirvieron para endurecer el corazón de Faraón. Primero Faraón no quería dejarles y llama mucho la atención porque algunos dicen, pobrecito Faraón, Dios endureció su corazón. Espera. Igual Faraón que tú y que yo. Tú sabes que Dios quiere que tú te arrepientas de tu pecado y podría empezar a nombrar pecados. No mientas, no robes, no adulteres y empezar. Tú lo sabes, pero sigues haciéndolo y sigues obstinado. Y el Faraón tuvo la misma condición. De hecho, escucha, en las 6 primeras plagas fue Faraón el que endureció su corazón. Nos dice la Escritura, y Faraón endureció su corazón y dijo, no quiero.
Pero resulta que y eso pasa a los cristianos y pasa en el mundo, cuando uno se niega una vez tras otra, no Señor, no voy a ir a la iglesia, no voy a leer tu palabra, no voy a orar, no voy a entregar mi vida en tus manos, no. El Señor dice, entonces ahora yo te entrego al mundo. Y resulta que el mundo abusa de ti, te trata mal a ti, resulta que tú dices, el mundo tiene la culpa y Dios no me tiene en cuenta. ¿Y tú cuánto tiempo llevabas no entregando, no arrepintiéndote, no reconociendo la obra de Dios en tu vida? Pues nos dice que en la palabra de Dios, en el capítulo 7 de Éxodo, dice el versículo 13, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Jehová le dijo a Moisés, ya verás, es tan duro ese hombre, no va a entregar. Y así ocurrió. En el capítulo 7, versículo 22, dice, cuando los hechiceros hicieron lo mismo que había hecho Moisés, o Dios a través de Moisés, dice, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y ahí lo deja claro. Dice, se endureció. Él a sí mismo dijo, no quiero. Así es, porque la maldad está enraizada en el corazón del hombre. Dice Éxodo 9, entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. O sea, estaban vivos todos. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo, una vez tras otra. Las 6 primeras plagas, son 10, las 6 primeras plagas, él no quiso y se endureció a sí mismo. Pero luego nos dice, a partir de ahí, en las siguientes plagas, él se endureció y Dios le dijo, pues entonces ya está. Y en el capítulo 10 de Éxodo, 10:1 dice, Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Yo soy el soberano, yo soy el que tiene toda la autoridad. Y si tú no quieres arrepentirte y reconocer a Cristo en tu vida, un día Dios va a endurecer tu corazón y no vas a tener más oportunidad. Aprovéchala ahora. ¿Sabéis? La palabra de Dios nos dice que en Romanos capítulo 1 nos dice, esto pasa lo mismo hoy con las personas y pasará en el tiempo también de la tribulación, que los hombres no querrán arrepentirse de sus pecados. Nos dice en Apocalipsis capítulo 9, versículos 20 y 21. Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Dios dice, en el tiempo de la gran tribulación, viendo el poder de Dios y viendo los castigos de Dios, dirán, no me voy a arrepentir. No, Dios, tú tienes la culpa de todo, Dios. Tú eres el culpable de todo lo que me pasa a mí. Y Dios va a decir, el que tomó las decisiones fuiste tú. El que cayó en el pecado fuiste tú. Nadie es tentado por Dios y nadie puede acusar a Dios de que Dios le haya hecho caer en el pecado. Pero puede ser que Dios diga, ¿no quieres? Ahora suelto mi mano de tu vida, desenfreno en tu vida. Y puede ser que ocurra así. La palabra de Dios nos dice que fueron, como en Egipto, ellos, las plagas de Egipto fueron también un juicio sobre sus dioses. Y Dios los castigó por su
desviado camino. Así que vemos también cómo Dios les muestra a ellos ese juicio que les cae sobre ellos. Dice en Éxodo 12:12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Jehová juzgó en aquel tiempo al mundo de aquel tiempo que no quería escuchar a Dios ni a los que amaban o eran pueblo de Dios, y también en este tiempo pasa. Nos dice Romanos capítulo 1, versículo 22, nos dice, profesando ser sabios se hicieron inútiles y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Repito, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, les dejó en la concupiscencia de sus corazones. Concupiscencia son malos deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Hombres con mujeres, eso es lo que es normal, pero hombres con hombres, mujeres con mujeres, deshonrar sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que nos llama mucho la atención cómo Dios obra en ese tiempo y cómo esas plagas van a caer sobre la tierra. Pero, ¿por qué Dios está juzgando a la tierra y a los moradores de la tierra? Bueno, déjame terminar con esta idea, este pensamiento que es de la palabra de Dios, que creo que es primordial e importante. ¿Por qué Dios manda tantos juicios y tantos castigos sobre la tierra? ¿Por qué Dios va a venir a la tierra y va a volver por segunda vez? Bueno, no debemos perder de vista que todos estos juicios tienen como finalidad establecer el reino de Dios en el mundo. Recuerda, cuando Juan el Bautista primero y después Jesucristo vinieron, Juan el Bautista anunciaba, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y Jesucristo anunciaba, hoy el reino de Dios está delante de vosotros. El reino de Dios es la presencia de Cristo reinando totalmente en la vida de todos los que le rodean. Pero un día, algunos creen que esto es un reinado espiritual solamente, pero un día Él reinará literalmente, físicamente en la tierra y reinará por 1000 años. Pero mientras tanto está preparando la tierra, diciéndole a la tierra y a los moradores de la tierra es mía. Yo soy el soberano, el dueño. Y está dejando, el hombre no quiere reconocer los derechos que Dios tiene como creador y propietario de la tierra. Y también incluso rechaza la gracia de Dios mantenida por medio, manifestada por medio de la muerte del mismo Hijo de Dios ofrecido como sustituto por nuestros pecados. Así que esa verdad es una verdad que el Señor la predicó y la enseñó cuando estuvo aquí en la tierra. Y eso es importante. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesucristo, leo esto y creo que vamos a tenerlo muy claro en cuanto lo termine de leer. Dice en Marcos capítulo 12, versículo 1, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña.
Marcos 12:3. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos golpeando y a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos ladrones dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fue. Hermanos, esta parábola tiene una enseñanza crucialmente importante que se manifiesta en este tiempo de Apocalipsis. El padre de familia es Dios, el Padre. La viña es la tierra que es posesión de Dios. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:26, porque del Señor es la tierra y su plenitud. He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay, nos dice en Deuteronomio. Y el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Primera verdad importante: esta tierra es de Dios. Y tú y yo somos aquellos a quienes se nos ha arrendado, alquilado la tierra. Estamos de alquiler, estamos maltratando la tierra que es de Dios, estamos vituperando a las personas que son de Dios. Y cuando tú no le das tu vida a Dios, estás usando mal lo que es de Dios. Los labradores son primero los judíos y ahora también los gentiles. En principio se escribía y se había mandado en la escritura que los judíos fueran los que en esta tierra predicaran el evangelio y hicieran lo correcto. Los siervos son los profetas de Dios, que fielmente han predicado la palabra de Dios una y otra vez y han sufrido, y han sido muertos, y han sido apedreados, muchos de ellos. El hijo amado que manda, el padre de familia, es el Señor Jesucristo, por supuesto. Él es el amado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Y qué hacen esos labradores cuando lo ven? Lo matan. El Hijo de Dios fue muerto por nuestra maldad, por nuestro pecado, por nuestro deseo de robarle a Dios lo que le pertenece a Dios. La tierra es de Dios y tu cuerpo es de Dios, tu vida entera es de Dios. A Dios le pertenece. Es terrorífico lo que hicieron con los profetas, pero aún mucho peor es lo que hicieron con el Hijo de Dios. Así es. La tierra y todo lo que hay en ella le pertenece a Dios. Y Él volverá a recobrar su posesión y juzgar el mal uso que hemos hecho de la tierra y de nuestras vidas. Toda la tierra y toda persona debe darle toda la gloria a Dios. El último salmo, en su último versículo, el Salmo 150, versículo número 6, dice así: todo lo que respira, alabe a Dios, alabe a Jehová. ¿Estás respirando? No tienes derecho a tener otra opción que alabar a Dios.
Si no lo haces, le estás robando la gloria a Dios. A Dios debemos de darle la gloria. A Dios debemos darle las gracias por darnos la oportunidad de disfrutar de las cosas buenas que Él nos da. Pero la primera es su Hijo Jesucristo. Si tienes al Hijo, tienes la vida. Si no tienes al Hijo, tienes la ira de Dios sobre ti. ¿Has reconocido a Cristo como tu Señor y Salvador? ¿Es el Cordero de Dios tu sustituto? Su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario te ha lavado de todo pecado. Entonces, si es verdad eso en tu vida, estás viviendo para la honra y gloria del Señor. Estás exaltándole a Él en tu vida. Estás reconociendo que tu tiempo, tus pensamientos, tu fuerza, todo tu ser debe ser para la gloria de Dios. Si es así, entonces podrás decir conmigo, junto con el apóstol Pablo, en el capítulo número 11 de Romanos, esta gran verdad que creo que cada hombre y cada mujer debería decir. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El pueblo de Dios dice... Amén. Muy bien, vamos al Señor en oración. Amado Padre, Dios Santo,